Cuando un solo adulto es capaz de mirar incondicionalmente a este niño con TDAH y es capaz de, en primer lugar, hablar con su mamá y con su papá. Entendedme, cuando hablo de mamá y papá, me refiero a los padres. Me da igual que sea una mamá y un papá, que sean dos mamás, que sean dos papás. Me da igual la estructura, ¿vale? Me refiero a los referentes, ¿no? del niño. Cuando este adulto es capaz de mirar incondicionalmente al niño y habla, informa, sensibiliza a sus padres, ¿no? a sus cuidadores principales, cuando habla con el resto de profesores, cuando habla con el tutor y cuando también habla, por supuesto, con el propio afectado y con los compañeros de clase del propio afectado, y es capaz de sensibilizar y es capaz de demostrar que no es que al niño no le dé la gana, no es que sea un maleducado, no es que sea un vago, sino que tiene un trastorno que se llama TDAH, las cosas cambian espectacularmente, ¿no? Entonces, bueno, en este libro, que se llama La mirada de José Luis, pretendo demostrar cómo, ¿no? la mirada de José Luis en este cuento, que es el orientador, el psicólogo del colegio, el que cambia, ¿no? la manera de entender a Nico, ¿no? que es el protagonista del cuento, que hasta entonces había sido un niño incomprendido, como muchos de nuestros niños con TDAH, donde es constantemente castigado, donde se le dice que es que todo lo hace mal, que es un vago, que no se esfuerza, que es muy torpe porque rompe todo, porque no para quieto, hasta que viene alguien, voy a repetir, que es que con que sea una persona es más que suficiente, porque esa persona le va a ir dando color, ¿no? Correcto. Entonces, en el momento en el que esa persona entiende lo que está ocurriendo, entiende a Nico, en este caso, y es capaz de poder transmitir lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Esto consiste en hacer correctas atribuciones, ¿no? Y hacer correctas atribuciones, esto es fundamental, ¿no? Y en el momento en que habla con sus padres, en el momento que habla con los profesores, en el momento que habla con el propio afectado y con los compañeros, y todos entienden lo que está ocurriendo, el protagonista va a seguir empujando hasta la fecha. Sí, va a seguir empujando, pero no es lo mismo decir que empuja porque es malo, empuja porque es mala persona, empuja porque es mala influencia, que decir que empuja porque no tiene un control de sus impulsos. Entonces, ahí cambia todo. Esa es la raíz en el TDAH, la mirada incondicional. Podríamos hablar de otras muchísimas variables, Israel, pero para mí la fundamental consiste en la mirada. Si nosotros como terapeutas, si nosotros como educadores somos capaces de entender lo que es el TDAH, entenderlo bien, que existe muchísima desinformación, vamos a poder mirar incondicionalmente al niño, vamos a poder aceptarlo incondicionalmente y a partir de ahí va a ser un antes y un después, va a ser un punto de inflexión seguro. Seguro. Perfecto. Este libro, La mirada de José Luis, ¿en dónde lo publicarás para que sepamos dónde poderlo comprar? Sí, ya os digo, está a punto de salir aquí en España, iba a salir para finales de julio, entiendo que está ya al caer. Aquí en España lo tendremos disponible en Amazon, no sé si allí en México, en Latinoamérica, lo tendréis en Amazon, perfecto. Pero es de la editorial Sentir, y la editorial Sentir, afortunadamente, es una editorial que también os llega a que llegue a toda Latinoamérica. Bueno, generalmente suele tardar un par de meses o 3 en llegar, no sé ahora con la situación del COVID si tardará un poquito más, pero llegará. Y en Amazon lo vais a tener, bueno, de hecho ya aparece en Amazon, aún no está en preventa, pero bueno, llegará en pocos meses seguro, ¿no? Y bueno, muy ilusionado con esa labor, ¿no? de sensibilizar y de que todos entendamos. Ya no solamente es terapeuta, sino que los padres, los compañeros, el propio afectado, ¿no? El niño tiene que saber lo que tiene. Y que resulta que tú tienes un trastorno que se llama TDAH, que consiste en esto, y hay que hacer esas sesiones de psicoeducación con el propio afectado, que muchas veces no le decimos a los propios niños lo que les pasa, no lo entienden. Entonces, esos procesos de atribución son fundamentales, ¿no? Que les expliquemos, ¿no? Hacer correctas atribuciones para plantear correctas expectativas. Y esto es fundamental. Atribuciones y expectativas es fundamental en la vida y en psicoterapia. Bien, perfecto. Bueno, en esta parte de la situación del psicoterapeuta y en la parte de los papás, cuando lleguen a detectar este tipo de situaciones con sus hijos, ¿de qué forma, para los padres de familia que nos están observando en este video, de qué manera, de qué forma yo le puedo expresar a mi hijo que está padeciendo este tipo de trastorno? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Yo siempre digo, Israel, que tiene que ser la manera en la cual tú te sientas más cómodo, ¿no? Yo soy de la opinión, y así lo hago con mis pacientes y así lo hago con mis hijos, de que con los niños no hay que andarse con rodeos. Es decir, los niños son por muy pequeños que sean. Mis hijos tienen 1 y 3 años.
yo no me ando con rodeos con ellos. Desde luego que hay que ser sensibles, hay que ser cuidadosos, hay que ver en qué momento se dice, qué se dice y qué no se dice. Desde luego. Pero no hay que inventar mucha historia o cosas que realmente no existan, ¿no? Entonces, es fundamental que si yo como padre de un niño o de una niña con TDAH, es fundamental que yo en esa narrativa, en esa manera de explicar las cosas, es fundamental que yo utilice determinadas palabras, ¿no? Y una de ellas tiene que ser TDAH, ¿no? Es decir, lo que tú tienes, claro, estamos hablando supuestamente de un niño que tiene más de 6 años, ¿no? Por lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos que lo que nos encontramos es que ese papá, esa mamá, tiene que tener la capacidad de decirle al niño que es ir un poco cambiando las atribuciones, ¿no? Estoy seguro que este niño que tiene 6, 7, 8 años tiene autoestima por los suelos porque está muy acostumbrado, ¿no?, a que la sociedad, a que su entorno le señale y le critique porque es que eres muy vago, es que pareces tonto, es que no te esfuerzas, ¿no? Entonces, todas estas etiquetas que les vamos dando, y entonces eso lo llevan muy a cuestas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste, no? Esto consiste en que mamá y papá le digan a su hijo, pues cariño, lo que pasa es que tienes TDAH. Y te voy a explicar qué es esto del TDAH, ¿no? El TDAH es un trastorno o es una dificultad, a lo mejor dependiendo de la edad, ¿no? A lo mejor no hace falta ni siquiera que digamos trastorno, aunque no ocurriría absolutamente nada, ¿no? Pero es una dificultad a la hora de poder controlarse, a la hora de poder concentrarse en una tarea y a la hora de poder controlar tus impulsos, ¿no? Y entonces para esto podemos utilizar, por ejemplo, una campana de Gauss, ¿no? Y explicarle, pues fíjate, ¿no?, con ejemplos muy sencillos. Hay personas, ¿vale?, que tienen muy buena capacidad de memoria y hay personas que tienen unas personas que son muy bajas. Hay personas que son muy inteligentes y hay personas que no son tan inteligentes. Bueno, pues en tu caso, lo que te ocurre, cariño, es que resulta que te cuesta mucho o tienes a día de hoy tienes una baja capacidad de concentración o tienes dificultades para controlar tus impulsos. Y les vamos poniendo ejemplos, ¿no? ¿Te acuerdas el otro día cuando mamá te dijo que hicieras esto y tú te enfadaste mucho y cogiste el plato y lo tiraste al suelo? Bueno, le vamos poniendo ejemplos, ¿no? Lo tiraste al suelo no porque seas malo, lo tiraste al suelo no porque seas torpe, lo tiraste al suelo no porque seas mala persona, sino lo tiraste al suelo porque tienes dificultades, ¿no?, para controlar tus impulsos, ¿no? Y ahí también otra de las maneras, ¿no?, a través de la campana de Gauss, también podemos utilizar otro tipo de estrategias que es, a mí me gusta mucho el cerebro en tu mano de Daniel Siegel, ¿no?, que lo recomiendo mucho, ¿no? Entonces, Siegel lo que hace, ya habría que entrar aquí para desarrollarlo un poquito más, no habría que entrar en lo que es la neurobiología del TDAH, ¿no? Pero bueno, así de manera muy básica, yo os recomiendo que veáis a Siegel y veáis el cerebro en tu mano que él desarrolla. Entonces, lo que viene a decir es que en la palma de la mano aquí tenemos la parte de los impulsos, ¿no? Aquí tenemos en el dedo gordo lo que es la parte emocional, ¿no?, las emociones, y en estos 4 dedos tendríamos la parte más pensante, ¿no?, más racional. Y en concreto, en estos 2 dedos encontramos con la corteza prefrontal, ¿no?, que esto es lo que nos diferencia del resto de las especies. Fenomenal. Cada vez que yo tengo un impulso, ¿vale?, puedo sentir una emoción, ¿no?, y quien va a hacer, Israel, que este impulso o esta emoción se paren, se controle o se deje para más tarde, o hasta incluso que le pueda meter algún filtro, ¿no?, que yo pueda tener un impulso porque resulta que necesito ir al baño o porque necesito comer o porque tengo sed, ¿no?, o tengo una emoción, que siento mucha rabia hacia lo que me has dicho, ¿no? Pero esta parte de aquí, que hemos dicho que es la corteza prefrontal, ¿no?, es la que se encarga de frenar, ¿no? Si ponemos la metáfora del coche, la corteza prefrontal es la que se encarga de frenar. Entonces, esta estructura de aquí es la que se va a encargar de frenar el impulso o la emoción. Entonces, lo que Siegel explica es que si somos capaces de ir entrenando a nuestros niños, ¿no?, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a través de la mirada incondicional, a través del cariño, a través de la paciencia, ¿no?, vamos desarrollando todas estas estrategias, el día de mañana el niño tendrá el cerebro cerrado, ¿no?, tendrá un cerebro integrado, ¿no?, la diferencia entre el caos y la integración. Bien, ¿qué ocurre en el TDAH? En el TDAH ocurre esto. Es decir,
Hay impulsos, hay emociones que, como la corteza frontal no es suficientemente madura, no es capaz de frenar, no es capaz de controlar y, por tanto, el impulso sale disparado. Y entonces, como estoy enfadado, el plato lo tiro al suelo. Los niños con TDAH la mayor parte del día están con el cerebro abierto, están con el cerebro desintegrado. Lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarles a cerrar, ¿no? Entonces, cuando hablamos antes de la mirada incondicional, yo voy a ser capaz de cerrar el cerebro de mis alumnos, de mis pacientes, de mis hijos con TDAH, si soy capaz de tener mucha paciencia, si soy capaz de entender qué es esto del TDAH, ¿no? Entonces, el cerebro tubano también es algo que yo suelo utilizar también con mis pacientes con TDAH, por muy chiquititos que sean, para entender bien qué les está pasando, ¿no? Perfecto. Muy bien. Para pasar a la última pregunta y abrir dudas de nuestros asistentes. Venga. Actualmente, lo nuevo con base a lo que tú has investigado, lo que has escrito en tus libros, ¿qué nos puedes actualizar referente al TDAH hoy en día, 2020, con toda esta pandemia? Bueno, pues de los niños con TDAH en la pandemia. Ha habido TDAHs, Israel, que en el confinamiento han estado como jamás han estado de maravilla, de maravilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque han tenido la suerte de tener a sus padres con ellos 24 horas atendiéndoles y ayudándoles a cerrar el cerebro, ¿no? Y ha sido una auténtica bendición para ellos, ¿no? Aparte, también se han encontrado con que en la relación con sus padres ha ido todo fenomenal, pero han evitado tener un contacto con los iguales cuando habitualmente los TDAH también tienen una probabilidad importante de sufrir bullying, ¿no? De sufrir acoso, de sufrir señalamiento, de sufrir risas, ¿no? Por parte de sus iguales, porque, una vez más, no se comprende el TDAH, ¿no? Entonces, por un lado, han evitado ese conflicto con sus iguales, ese conflicto con sus compañeros de clase, de colegio, y por otro lado han tenido mucho tiempo, disponibilidad, ¿no? O sus padres, mejor dicho, han tenido más disponibilidad con ellos, ¿no? Para otros ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido una auténtica, ha sido un encarcelamiento total, donde no han podido salir, donde no han podido hacer deporte, donde no han dispuesto, ¿no? De sus válvulas de escape, y donde realmente lo han pasado muy, pero que muy mal. Para mí, yo vuelvo a incidir en la importancia de que los profesionales, sobre todo, en primer lugar, los profesionales, estemos bien formados en qué es esto del TDAH, ¿no? Y una de mis especialidades y una de mis labores consiste en escribir, ¿no? En relación a este trastorno, en explicar de la manera más sencilla, más llana y más práctica posible qué es el TDAH, para que absolutamente todo el mundo, ¿no? Todos los perfiles de la sociedad puedan entender. Y tan importante es que lo entienda papá y mamá del afectado, como que lo entiendan los profesores, tanto el de educación física como el de lengua, matemáticas e historia, como sus compañeros, como el propio afectado, ¿no? Entonces, para mí la clave, ¿no? Y abro ya el abanico más allá del TDAH, ¿no? La clave en psicoterapia, la clave en la vida y la clave en la educación de nuestros hijos está en la mirada incondicional. Que no caigamos en el error de estar silenciando aquello que es negativo, que no caigamos en el error de caer en esa vorágine de la ley del silencio, de no hables de aquello que no sea agradable, todo es positivo, todo es fenomenal y todo es fantástico, lo cual no es cierto, y en muchas ocasiones nos toca hablar de cosas que son muy desagradables con nuestros hijos, es importante que las hablemos y que les miremos incondicionalmente, que independientemente de que hayas suspendido la mayoría de las asignaturas, independientemente de que estés constantemente metido en problemas, porque tienes un trastorno que se llama TDAH, independientemente de eso, el tiempo que yo te voy a dedicar, el cariño que yo te tengo y el amor es incondicional. Entonces, el mayor error, Israel, que podemos cometer con nuestros hijos, con nuestros pacientes y con nuestros alumnos, es el hecho de que condicionemos nuestro cariño, nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra paciencia a su conducta. Si te portas bien y cumples con mis expectativas, esta tarde juego contigo. Si no lo haces, hoy no juego contigo, ¿no? O si sacas un sobresaliente en el examen, el fin de semana iremos a no sé dónde, ¿no? A un sitio que tú quieras. Y si no sacas el sobresaliente y no cumples con mis expectativas, no hay premio, ¿no? Que no entremos en esos condicionantes de premios, castigos, y
que esto no deja de ser un adiestramiento, ¿no? Y que vayamos mucho más allá. Somos seres humanos y necesitamos bastantes más cosas, mucho más profundas, que lo que tiene que ver con premios y castigos. Y por eso es muy importante la mirada incondicional, que no caigamos en esos errores, ¿no? Está claro que cuando estamos desesperados, lo más fácil, lo más sencillo y lo que más nos sale, sin lugar a dudas, es el castigo, seguro. Y que cuando vemos a nuestro hijo que no está yendo por el lado que nosotros queremos que vaya, lo más fácil, cuando estamos desesperados, es ponerle un condicionante y decirle, mira, si dejas de llorar, si dejas de comportarte de esta manera y si haces caso a papá que te está diciendo que te duches, de postre vas a poder elegir el helado que tú quieras. Bien, sí, eso nos pasa a todos, ¿vale? Que vamos siempre a la opción fácil. Pero tratemos de ser conscientes, tratemos de ser ejecutivos y tratemos de entender que educar implica ir al futuro, implica invertir en futuro. Y que si yo llevo a cabo esto que a mí me sale de manera instintiva, ¿no? De dar un puñetazo a la mesa para que mi hijo se calle, desde luego que va a ser efectivo en ese momento, pero a largo plazo no va a ser nada efectivo. Por eso es muy importante la mirada incondicional. Y esto es algo que se entrena, esto no es algo que viene heredado, ¿no? Esto no es algo que sea fácil de llevar a cabo, pero esa es la labor que nos toca como terapeutas, la labor que nos toca como educadores y la labor que nos toca como padres y como madres. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Bueno, pues tenemos preguntas para ir calculando el tiempo. Sé que te mantienes muy ocupado. Bueno, nos pregunta, utilizando algún tipo de test. Vale. Existen muchas pruebas para que lleguemos a la conclusión, a un juicio clínico, de que este niño, este adolescente, este adulto tiene TDAH o no tiene TDAH, ¿no? O vuelvo a repetir que es importante que tengamos en cuenta que el TDAH es un juicio clínico, ¿no? En ocasiones, estoy seguro que mis queridos y mis queridas colegas habrán escuchado de madres y padres, ¿no? Cuando viene una consulta de doctor, por favor, pásele la prueba del TDAH, ¿no? Bueno, la prueba del TDAH no existe, ¿no? Ni existirá, ¿no? El TDAH no es una prueba de embarazo, ¿no? Donde dé positivo o donde dé negativo, ¿no? Eso implica juicio clínico e implica pasar muchas pruebas, ¿no? Pruebas estandarizadas existen muchas, y ahora daré algunos nombres, ¿no? Pero creo que, aparte de las pruebas estandarizadas, deberíamos ir más allá, ¿no? Es decir, como hablábamos antes, hay que ir bastante más allá de lo que son los premios y los castigos, ¿no? Hay que ir bastante más allá, Israel, de lo que es el dato numérico, ¿no? De las pruebas y de los cuestionarios estandarizados, ¿no? No utilizo yo muchos, ¿no? Algunos sí que utilizo, desde luego, pero me parece que es mucho más importante, en el caso del TDAH, el hecho de que seamos capaces de ver el vínculo, de ver la relación, ¿no? De ver cómo... a mí me gusta evaluar 6 ámbitos en el caso del TDAH, ¿no? El primer ámbito sería el familiar, ¿no? Cómo el niño se relaciona con mamá, con papá, con sus hermanos, en caso de que los tuviera. El segundo sería el escolar, cómo el niño es en el colegio, cómo el niño se relaciona, se vincula, qué tal con los distintos profesores, qué tal con los compañeros. En tercer lugar, hablaríamos del ámbito emocional. ¿Es capaz de reconocer las emociones? ¿Es capaz de gestionarlas? Muy probablemente no sea capaz. En cuarto lugar, hablamos del ámbito social. ¿Cómo es a nivel social con sus compañeros de colegio? ¿Cómo es a nivel social en los patios, con sus compañeros en la zona donde viva, con sus primos, ¿no? En quinto lugar, a nivel conductual, ¿cómo es su conducta, ¿no? En muchos niveles. Y en sexto lugar, a nivel ejecutivo, ¿no? Entonces, para este punto, para este área, mejor dicho, a nivel ejecutivo es donde a mí me gusta pasar muchas pruebas, ¿no? Una de las pruebas que a mí me parece más potentes, ¿no? Es Aula en Explora. Aula en Explora es una prueba informatizada donde se simula una situación de clase y donde el paciente posible TDAH se le pone una situación de aula donde tiene que estar pendiente de estímulos auditivos y estímulos visuales, ¿no? A la vez que van ocurriendo distintos distractores, ¿no? Es una prueba muy potente que a mí me gusta bastante, ¿no? Y luego también tenemos a nivel ejecutivo, bueno, pues distintas pruebas clásicas, ¿no? Que estoy seguro que todos mis compañeras conocen, ¿no? Desde las escalas de Conners, el CPT, podemos hablar también del test de caras, podemos hablar del D2, ¿no? Para evaluar la atención y la impulsividad,
podemos hablar también de la Torre de Hanoi, es decir, cualquier prueba a nivel ejecutivo nos vendría francamente bien, ¿no? Y bueno, me gusta también pasar una prueba de inteligencia para valorar también la capacidad intelectual del paciente y bueno, sobre todo a nivel relacional, ¿no? ¿Cómo es el niño, ¿no? Cómo es a nivel emocional, cómo es a nivel vincular, ¿no? Pero creo que es importante que no nos centremos solamente en lo que son las pruebas estandarizadas, que están muy bien, pero debemos ir también a, bueno, pues capacidad también de vinculación, capacidad de relación y que utilicemos mucho la entrevista. La entrevista nos da una información muy valiosa en el caso del TDAH, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos de Ana Richard. Soy maestra y hay 2 niños TDAH, interrumpen todo el tiempo la clase. ¿Cómo le hago para que entiendan que no puedo contestar sus preguntas? Que no son del tema. ¿Por qué no son del tema? Tengo que terminar mi clase. Tienen 12 años. Bueno, ¿qué le aconsejarías a la maestra referente a este tipo de situación? Que me imagino que no es el único caso. Claro. Seguro, claro. Lo que pasa es que los TDAH van muy a destiempo, ¿no? Es decir, cuando toda la clase va avanzando hacia la derecha, los TDAH van a la izquierda. Y cuando el TDAH se da cuenta que todo el mundo va a la derecha y empieza a ir a la derecha es cuando todo el mundo va a la izquierda, ¿no? Siempre van como a contracorriente, ¿no? Y, bueno, pues como dice la compañera, pues toca decirles, desde luego. Es decir, que yo tenga TDAH no implica que todo vale. Claro que no, claro que no. Lo importante no es el qué. Lo importante es el cómo, ¿no? Yo creo que no solamente en psicoterapia, sino en la vida, ¿no? De todo se puede decir, todo se puede hacer, de todo se puede opinar, pero lo importante es cómo lo decimos, ¿no? Entonces, desde luego, como dice esta compañera, estos 2 alumnos que ya tienen en el aula, desde luego que hay que enseñarles a que ellos tengan la capacidad de frenar, ¿no? Y hemos dicho antes que se frena desde la corteza frontal, ¿no? Y eso es una función ejecutiva. Por eso constantemente están rompiendo el ritmo de la clase, ¿no? Yo entiendo también la angustia, ¿no?, de esta profe, ¿no?, que claro, ya tiene un temario que acabar, ya tiene esa presión y ese objetivo y por otro lado se va encontrando con esas piedras en el camino que le impiden, ¿no? Desde luego que hay que decirles, ¿no?, lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede, lo que no se puede, lo que se puede ahora y lo que se podrá después, ¿no? Entonces, habrá que decirlo. Habrá que decirles, bueno, pues entiendo que tengas estas dudas, pero ahora mismo no tiene que ver con lo que estamos explicando. Si te parece, cuando acabe de explicar esto, cuando acabe la clase, trataré de solucionarla, ¿no? Pero es muy importante en el TDAH que seamos capaces de poder frenar lo que no corresponde y poder permitir lo que corresponde, ¿no? Siempre con una mirada incondicional y siempre con un buen cómo, será muy oportuno. Es decir, no consiste, ¿no?, ya me voy a la educación de nuestros hijos, ¿no? No consiste en que nuestros hijos tengan que vivir una infancia donde no exista el no, donde todo tenga que ser sí, para que no sufran, ¿no? Los niños, como me gusta decir, los niños deben sufrir moderadamente como mamá y con papá. Y lo digo así, ¿no? Deben sufrir moderadamente como mamá y con papá. Deben sufrir de manera controlada. Deben aprender a sentir la rabia, deben aprender a sentir el miedo, deben aprender a sentir la vergüenza, el asco y la tristeza. Y eso es fundamental. Y no debemos evitar ese tipo de emociones, ¿no? Bueno, pues en este caso, ¿no?, vuelvo otra vez al caso de la maestra, es importante también que le digamos cuándo una pregunta o cuándo un comentario es pertinente y cuándo no lo es. Y si no es pertinente, no lo es. Habrá que decírselo, no todo vale, ¿no? Por mucho que tengas TDAH. Bueno, muchas gracias. Carmen Dalia, en caso de un adolescente con TDAH que presenta trastornos del sueño y se muestra apático al aprendizaje, el padre no permite llevar al menor a terapia, control de impulsos, ¿qué podemos hacer desde el aula? Bueno, aquí tiene que ver, me imagino, como tú lo expresas, tiene que ver mucha la parte fundamental de los padres, pero ¿qué le podrías aconsejar a Carmen Dalia? Claro, aquí como Carmen sabe, no creo que tenga que decirle nada, ya lo sabe, la clave está en la familia, ¿no? Es decir, el padre en este caso, ¿no? Sí, desgraciadamente nos encontramos con casos de padres, y digo padres varones, ahora me refiero a padres varones, ¿no?, que les cuesta mucho más aceptar el acudir a consulta, ¿no? Generalmente la mujer suele tener menos problemas o suele estar bastante
bastante encantada, ¿no?, en acudir a consulta, y a veces nos encontramos con que el varón, ¿no?, con que el padre es bastante más reticente, y es reticente no por nada, es reticente por miedo, ¿no?, por miedo a reconocer, por miedo a ser evaluado, por miedo a ser juzgado, ¿no?, una vez más. Yo creo que Carmen, si somos capaces, ¿no?, a mí me gusta mucho con adolescentes el pedirles una oportunidad. Y una oportunidad que se transforma en una única sesión. Y ahí tenemos que jugar una baza, ¿no?, y una bala con mucho cuidado, ¿no? Ahora Carmen está preguntando, ¿no?, está proponiendo una situación en la cual el padre no quiere, ¿no? Pero muchas veces el adolescente es el que no quiere, ¿no? Mamá y papá son los que quieren ir y el adolescente no quiere. Entonces yo lo que hago es que les pido una única oportunidad, les pido una única sesión. Y en una única sesión tenemos tiempo, Israel, más que suficiente para demostrarles esa mirada incondicional. La emoción de las emociones, la madre de todas las emociones es el miedo. ¿Y por qué la gente no quiere ir a terapia? ¿Por qué la mayoría de la gente que debería ir a terapia no va a terapia? Es por miedo. Es por miedo. Miedo a qué dirán, miedo a que me evalúen, miedo a que me reconozcan, a que me señalen, a que me critiquen, ¿no? Por eso es muy importante que el terapeuta jamás critique, es decir, el paciente hace lo que buenamente puede, ¿no? Entonces yo siempre a los adolescentes, cuando no quieren venir y hasta incluso se niegan a hablar, les pido esa única oportunidad, una única sesión. Si el adolescente en esa sesión se siente reconfortado, si se siente comprendido, si se siente no atacado, si se siente legitimado, ya no solamente emocionalmente hablando, sino como persona, una vez más eso supone un punto de inflexión. Entonces, en este caso, a Carmen le digo que le pida a ese papá, ¿no?, esa única sesión, ¿no? Y hasta incluso a lo mejor esa única sesión solo con ella, ¿no?, que ni siquiera vaya la mujer, ¿no? Dame una única sesión. Y en caso, papá, de que tú consideres que yo no os voy a poder ayudar, lo aceptaré y ya está, y os dejaré marchar, faltaría más, ¿no? Pero dame una única sesión, dámela. Es correcto. Muchísimas gracias. Me encantó ese consejo. ¿Cómo se puede sanar esas heridas emocionales que se pueden llegar a crear en el niño y en los padres a causa de la poca mirada incondicional? Eso nos pregunta la psicóloga Ixel Cruz Matías. Claro, fíjate, Israel, que es que la APA ya hace unos cuantos años reconoce que el trauma no es algo atípico, sino que es la norma. Es la norma. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de traumas como, hubo una vez en un año que una persona se sintió traumatizada o tuvo un trauma. Y es como que algo que rara vez ocurre. No. La norma es que estemos traumatizados, que estemos traumados. Es fundamental estar nosotros como psicoterapeutas formados en trauma. Nosotros en nuestro centro somos todos expertos en MDR, somos todos expertos en trauma, porque independientemente del motivo de consulta, independientemente de que sea un posible caso de TDAH, o que sea un caso de TDAH, o que sea un caso de depresión, o que sea un caso de bullying, que sea un proceso de divorcio difícil, que sea una adopción o una etapa que está pasando de la adolescencia muy difícil, da igual. Es muy probable que nos encontremos con trauma. Muy probable. Y es muy probable que nos encontremos con abuso. Es decir, en España hay estudios que hablan de un 20%. 20%. Es decir, 1 de cada 5 de nuestros niños están siendo actualmente abusados. Los porcentajes son, bueno, me ponen los pelos de punta, ¿no? Son una barbaridad. Por eso es fundamental que estemos formados en trauma, ¿no? ¿Cómo se sana el trauma? Mirando incondicionalmente. ¿Cómo se sana el trauma? Evitando entrar en la turbina de la sociedad de la ley del silencio. ¿Cuántas veces nuestros pacientes, Israel, nos han dicho, nos han contado a nosotros o a nosotras como terapeutas, ¿no?, por primera vez, y son pacientes a lo mejor de 30, 40, 50 años, 60 años, nos han contado por primera vez a nosotros, a nosotras, que han sido abusados cuando tenían 5, 8, 10 años. Y hemos sido los primeros. Y esto se ha dado 10, 15, 20, 30, 40 años después. ¿Por qué? Porque hemos tenido las herramientas, la habilidad de ofrecer un contexto de mirada incondicional. Lo que necesita el ser humano como mamíferos que somos. Sí que somos mamíferos. El problema es que somos, permitid la expresión, somos tan prepotentes que nos creemos superiores al resto de animales y hemos sido devorados, nunca mejor dicho, por un virus que no se ve.
Esto es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Somos tan prepotentes que nos pensamos que somos mucho más que el resto de los primates, que somos mucho más que el resto de los reptiles y que somos mucho más que el resto de los peces. Y hemos sido devorados a nivel mundial por algo que no vemos. Por algo que no vemos. Entonces, esto es una cura de humildad. Que desgraciadamente, Israel, me encantaría que esto sirviera de aprendizaje para el 80% de la población. No va a servir. No va a servir porque seguiremos en nuestros 13, ¿no? Pero consiste en eso, en que seamos conscientes de que el ser humano es un primate, que seamos conscientes de que el ser humano es un mamífero. ¿Y qué necesitan los mamíferos? Y esto es que se ve en los documentales, es decir, no hace falta irte en un artículo científico, se ve en los documentales. ¿Qué necesita el mamífero? El mamífero necesita contacto físico. El mamífero necesita cariño, necesita amor incondicional. Y como veíamos antes, durante muchos años somos la especie con diferencia que mayor tiempo estamos con mamá y con papá, que mayor tiempo estamos con nuestros cuidadores. Entonces, no vayamos de prepotentes y no vayamos de lo más cuando no somos. Es que en muchas ocasiones tendemos a decir que lo que queremos es que nuestros hijos el día de mañana sean independientes. Es que eso no existe. La independencia del ser humano no existe. La independencia en el reptil existe, fenomenal. Porque el reptil, nada más nacer, ya es independiente. Es un ser prococial. Y los seres procociales, como son los reptiles, nacen y en el momento del nacimiento ya son independientes. Fenomenal. Pero no somos reptiles. Somos seres humanos, somos mamíferos. Y el mamífero necesita estar durante muchos años con sus cuidadores principales, que habitualmente son su mamá y su papá biológicos. Pero no tiene por qué. Entonces, tenemos que ser conscientes de que, desgraciadamente, como tenemos una poca capacidad de instinto y tenemos una gran capacidad de aprendizaje, situaciones traumáticas, muchísimas. ¿Por qué? Porque somos muy vulnerables, porque nacemos, Israel, prácticamente inmaduros, nacemos muy inmaduros, nacemos antes de tiempo y nacemos con ningún mecanismo de defensa. Tanto es así, más que de defensa, mejor dicho, voy a decir de supervivencia. Tanto es así que si un neonato recién nacido se le deja, se le abandona, muere. O sea, fijaos si somos dependientes. Somos tan dependientes que somos 100% dependientes. El ser humano, igual que el resto de los mamíferos, somos una especie altricial. Esto quiere decir que nuestros órganos y sobre todo nuestro cerebro está por desarrollar. Si es que hemos pasado 7, 8, 9 meses en el vientre de nuestra mamá y es que eso no es tiempo. Eso no es tiempo. Es decir, las serpientes, creo que lo que es el proceso de desarrollo del embrión de la serpiente son 5 meses, pero es que los 5 meses ya están preparadas. Es que no somos serpientes, es que no somos reptiles. Entonces necesitamos entender de la importancia, perdonadme que me extienda la respuesta, de la importancia de proteger a la infancia. Es que no protegemos a los niños. Y eso es un problema. Ya independientemente del TDAH, perdóname que me has quedado del tema, pero tenemos que proteger a nuestros niños. Y nuestros niños no están protegidos. Nuestros niños están siendo abusados, nuestros niños están siendo están viviendo situaciones que no tienen que vivir y que son la norma. Y por eso es fundamental que nosotros seamos capaces de entender qué es un trauma y cómo sanar el trauma. Y el trauma tiene 3 pilares. Ya con esto, perdonadme, pero acabo. 3 pilares. El primero de ellos es que es muy importante hablar de ello, es muy importante pensar sobre ello y es muy importante soñar sobre ello. Estos son los 3 pilares de EMDR. Y es fundamental. Por eso cuando mi hijo está llorando porque se ha llevado un disgusto muy grande, porque está muy enojado, porque está muy triste por el acontecimiento X, lo primero que tengo que hacer es calmarle y en segundo lugar, cuando ya esté en calma, tengo que hablar del acontecimiento que ha ocurrido. ¿Que no es agradable hablar de algo negativo? Desde luego. Porque en el sistema límbico viene una información que es muy clara en todos los mamíferos. Acércate, aproxímate a lo que te gusta y aléjate de lo que te disgusta. Esto es así, esto es innato. A nadie le gusta aproximarse a lo que no le gusta. Pero es importante que le demos esa herramienta, porque educar es invertir en futuro. Perdonadme la extensión de la respuesta, pero creo que es importante que tengamos en cuenta de lo vulnerables que son nuestros niños, de lo vulnerable que es el ser humano, y de la importancia que tenemos nosotros como terapeutas, que somos pero que muy importantes. Entonces, si somos capaces de ofrecer en nuestra consulta, en nuestra clínica, en nuestra habitación, un contexto de protección y de seguridad, todo irá bien. Pero si el paciente va ahí a ser criticado, a ser señalado y a ser mirado de manera condicional,
no hacemos nada. Así es. Totalmente de acuerdo, y no hay problema que te extiendas. De hecho, es fundamental hacer este tipo de menciones para concientizar la realidad de la atención, ¿no? Y principalmente como seres humanos, cómo lo estamos tomando en base a lo que está sucediendo y hasta qué punto está llegando también el ser humano, el hecho de no cuidarse y concientizar y saber que simplemente somos parte de un tremendo universo, ¿sí? Que en lugar de estarlo disfrutando y vivirlo al máximo, como tú lo mencionas, lo estamos dejando de un lado. Bueno, últimas dos preguntas, Rafa, ya para no quitar el tiempo. De Carmen Delia, ya había hecho igual la pregunta. A ver, tenemos a Ana Richao. ¿Cómo hacer que controle sus impulsos y no hacer que justifique por su TDAH y que no se esfuerce? Vale. El control de los impulsos está aquí. Es una función ejecutiva. Es algo que se tiene que entrenar, ¿no? Claro, el problema del TDAH es que va en contra del control de los impulsos. Es decir, los TDAH suelen tener grandes problemas de control de impulsos. Lo que es fundamental aquí es que demos narrativas o que hagamos atribuciones que sean adecuadas y que sean empoderantes a lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, yo le tengo que explicar a mi hijo, a mi alumno, a mi paciente con TDAH que es muy impulsivo, no porque sea mala persona, sino que es muy impulsivo porque tiene un trastorno, tiene una dificultad. Igual que yo puedo tener una discapacidad física o yo puedo tener un déficit en la vitamina B, ¿no? Pues resulta que tú tienes un trastorno, tienes una dificultad que te impide controlar tus impulsos. Y yo le tengo que dar una explicación. No es que seas malo. A pesar de que la gente te diga que tú seas malo, yo tengo que ir en contra de esa narrativa, ¿no? Vale. Y resulta que es que tú eres muy impulsivo porque, y le explico, ¿no? Porque no tienes el cerebro aún cerrado, porque no tienes el cerebro integrado, tienes el cerebro abierto, ¿no? Entonces te doy una explicación. Lo que a ti te ocurre es que tienes TDAH y lo que dice Carol Dweck, ¿no? El poder del todavía. Todavía no eres capaz de controlar tus impulsos. Todavía necesitas que esté yo presente para ayudarte a frenar. Porque yo como adulto significativo, yo como padre, lo que estoy haciendo es ejercer de tu corteza prefrontal. Yo te presto mi corteza prefrontal, para ayudarte a no entres ahí, no le respondas, no hagas esto, ven aquí que te voy a decir. ¿Y qué voy haciendo yo? Le voy monitorizando, le voy ayudando, voy ejerciendo de su corteza frontal. ¿Por qué? Porque aún no tiene suficiente desarrollo de su corteza frontal como para hacerlo por sí mismo. Entonces, lo que es muy importante aquí, Israel, es que nosotros ejerzamos de corteza prefrontal externa a nuestros niños con TDAH y que le dé una narrativa que sea adecuada, pero que le empodere. Todavía no eres capaz, pero el día de mañana, si seguimos trabajando así, es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que tú puedas controlar tus impulsos. Pero tengo que dar una narrativa que en muchas ocasiones sea una contranarrativa. Porque claro, lo que él está escuchando constantemente es que soy malo, es que soy tonto, es que soy torpe. Y yo le tengo que dar una contranarrativa. No, está la mirada incondicional, ¿no? Por eso hay la mirada de José Luis. No, estáis muy equivocados. Le estáis atribuyendo una serie de valores de personalidad a Nico que no le corresponden. No es que sea vago, no es que sea malo, no es que no le dé la gana, no es que no quiera. Es que tiene TDAH. Y entonces yo le doy una contranarrativa, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Que le expliquemos que a día de hoy no tienes el control sobre tus impulsos, pero el día de mañana es muy probable, el poder del todavía. Fundamental. Perfecto. Bueno, pues, Rafa, no sé si quieras comentarnos algo para cerrar la entrevista. Pues nada, ha sido un placer. Si os parece, ahora os adjunto, si me permitís, en el chat los enlaces de los dos libros que a día de hoy están publicados en México y en parte de Latinoamérica que tengo publicados. Uno es el de TDAH, los dos son publicados con Océano. Uno es el de TDAH y otro es el de el desarrollo emocional a través de la teoría del apego, de cuentos, ¿no? Cuentos que están dirigidos más que a niños, están dirigidos más a los adultos, ¿vale? A terapeutas, madres, padres y poco más. Si queréis que ponga mi cuenta de Instagram por si alguien le apetece seguirme, me parece fenomenal. Así que bueno, mientras... Claro que sí, lo puedes compartir. Os voy poniendo los enlaces y vamos a poner aquí primero el de TDAH.
A ver si llega, ahí tenéis. No sé si ha llegado en público o ha llegado en... En público. No, me llegó solamente a mí. Vale. ¿Y cómo hago para cambiar esto? Enviar, hay una sección para enviar a todos en reunión y ya todos lo pueden visualizar. A ver. Enviar a todos. A ver. Pues no lo veo eso. ¿Los puedes pasar tú? ¿Te gustas? Sí, claro. Ya lo estoy compartiendo. Sí. Vale, fenomenal. Israel, pues mira, voy a pasaros el otro, que es el desarrollo emocional de tu hijo, cuentos desde la teoría del apego. Bien, muchas gracias. Este lo escribí junto con mi compañera Olga Barroso y os voy a poner aquí mi cuenta de Instagram, Rafa Guerrero Darwin. Ahí está. Y bueno, deciros que ha sido un placer. Gracias, Israel, por tu cariñosa invitación. Y bueno, pues espero haber aportado alguna idea que os pueda servir a todos, a todas, desde vuestro rol, tanto de terapeutas, madres, padres, profesores, educadores. Y bueno, que sigamos trabajando por conseguir una sociedad más sensibilizada, ¿no? Que eso es lo más importante. Formarnos, el sensibilizarnos y, bueno, poder continuar creyendo en el ser humano, ¿no? Así es, Rafa. Pues nuevamente yo creo que sería lo contrario. Nosotros te agradecemos el habernos compartido tu experiencia profesional y tocaste estos puntos muy, muy importantes que sé que la población que está viendo este video en este momento y más adelante pues van a hacer clic, ¿no? Van a sonar muchos clics y eso está espectacular. Nuevamente te agradezco, Rafa. Un saludo hasta España. Tarde, ahorita ya es tarde casi para anochecer allá. Nosotros apenas estamos ya al mediodía. Y pues estaré en contacto contigo nuevamente porque puedo asegurar que los asistentes y más colegas van a querer algo específicamente tuyo, algún seminario, un curso, algo más especializado. Como digo siempre, Israel, si la agenda lo permite, estaré encantado de la vida de seguir aportando. Y nada, pues os mando un abrazo muy, muy fuerte. Le tengo mucho cariño a México, en el cual ya he estado en un par de ocasiones, una a nivel personal y otra formando en la UNAM. Y bueno, pues un verdadero placer. Mando un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y mucha fuerza. Así es, Rafa. Te agradezco mucho y bueno, seguiremos en contacto. Seguimos en contacto. Vale, Israel, gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Igualmente. Chao. Bueno, pues tuvimos la presencia del doctor Rafa Guerrero con el tema de trastornos por déficit de atención y hiperactividad. ¿Qué les pareció? Los escucho, quiero oírlos. Quiero escucharlos porque ahora sí no escuché ni un ruido, ni un ruidito. Excelente, muy buena, con muy buenos consejos, muy prácticos. Así es. Muchas gracias por estas conferencias. No, al contrario, a todos por participar. Tuvimos 300